Bien, seamos todos bienvenidos a nueva porción, a una nueva clase, enseñanza, como quiera llamarle, de la Torá, ¿cierto? Que vamos aprendiendo semanalmente, estas enseñanzas que son prácticas para la vida, ¿cierto? De hecho, el formato que llevamos aquí se llama así, eh, Luz de la Torazo para la vida práctica, para personas sencillas como todos nosotros, ¿cierto? Que a lo mejor a veces no aprenden a canalizar las energías que están disponibles y le ayudamos de alguna forma en momentos diarios, cotidianos que tenemos nosotros a poder entender por qué nos pasan estas cosas y cómo canalizarlas, eh, cómo poder hacer utilizarlas de buena forma estas cosas, estas situaciones que nos vienen. Entonces, es importante el poder aprender a interpretar lo que leemos, ¿cierto? Lo que se nos presenta como modo de historia conlleva muchos arquetipos y cosas y simbolismos que son aplicables a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida espiritual, como usted la quiera utilizar. Entonces estamos ya parados, ¿cierto? Detenidos en esta porción que se llama Baigash y se acercó. Vamos a ver por qué se llama así y se acercó, ¿cierto? Que está en Génesis 44, o sea, el capítulo 44, desde el versículo 18 hasta el capítulo 47, 27, es donde estamos ahí y se presenta esa imagen de cuando está José, ¿cierto? José de Egipto, como se le llama, que vendieron sus hermanos, pero ya en el momento cuando los enfrenta, eh, cuando se hace ver, se hace reconocer, porque ellos no lo reconocieron, vamos a saber más de eso, para ver el contexto y vamos a ver la enseñanza que vamos a desglosar un poco en cuanto al primer versículo que aparece en esta porción, donde empieza el 44, ¿cierto? El 18. Está primero, vamos a ver el texto en hebreo, que ahí está. Siempre me gusta colocarlo ahí para que si alguien lo quiera, eh, no sé, puede que alguien esté estudiando hebreo y vea la comparación de ahí está escrito. Y el texto en sí dice, y se acercó Yehudá, o sea, Judá, uno de los hermanos de José, Yehudá era el cuarto, hijo de Jacob. Se acercó Yehudá a él y dijo, por favor, mi señor, permite que tu servidor hable una palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu servidor, porque tú eres como el faraón. Es el texto que vamos a seguir, que está el primero abriendo la porción, en donde aparece la palabra ahí. Esto se lee de derecha a izquierda, ¿cierto? Por eso termina acá. De derecha a izquierda, y ahí dice Baigash. Baigash es el nombre de la porción que significa y se acercó. Baigash Yehudá. Entonces, vamos a ir viendo acerca de este versículo. Vamos a dar un resumen temático, vamos a ver lo que significa eh, en cuanto a lo que nos vamos a dirigir. Vamos a dar al tiro el nombre, basado en este versículo, ¿cierto? Basado en lo que está escrito aquí. Y la enseñanza tiene por nombre, ahí vemos un versus, es un enfrentamiento, ¿cierto? Cuando se enfrenta Yehudá a Yosef, entonces por eso se llama Enfrentando la verdad. Ese es el título de la enseñanza que vamos a... Se podría haber hecho puedes tener la posibilidad de varios títulos, una infinidad de títulos para poder sacar una enseñanza de aquí, pero nosotros vamos a ver, basado en esto, enfrentando la verdad, ¿cierto? Porque en muchas situaciones a veces no queremos enfrentar la verdad, ¿cierto? Una verdad absoluta, a veces nos queremos esconder en nuestras
mentiras o falsedades que a veces aprendemos o la traímos, lo importante es enfrentar, ¿cierto? Para que en otra parte un texto dice que la verdad nos hará libres, así que es importante poder llevar el asunto con verdad. Entonces, vamos a ir viendo, como le decía primeramente, acerca de esta porción, el resumen, un resumen temático y una narrativa de lo que es esta porción de Baigash. Y se acercó. Entonces, a modo de resumen de los temas más principales, hay muchos más, ¿cierto? Muchos temas aquí en esta porción, pero siempre hay unos temas que destacan más. Dentro de esos temas también hay enseñanzas, por eso es importante ir viendo en qué nosotros podemos detenernos y aplicar a nuestra situación. Como les digo, a lo mejor usted no quiere mucho saber de lo que pasó entre Judá y José, pero sí más adelante habla de otras cosas, ¿cierto? Entonces, primeramente el tema, el primer tema de Baigash, de lo que vamos a hablar, de la enseñanza, ¿cierto? Cuando habla de que Judá se acercó a él, hablando de José, eh, este tema habla más como a modo espiritual el acercamiento desde el corazón, algo como que te acerca de una forma, eh, hay hartas formas de acercarse, pero cuando es del corazón es algo verdadero. Entonces, la explicación de este tema es que, y nos enseña el Zohar, que Baigash no solo es algo, un acercamiento físico, sino un acercamiento del alma. Judá representa el coraje emocional, las emociones. Entonces, Sefirot de Yesod. Y, y eso es lo que representa, ¿cierto? Entonces, me estaban uniendo y se me estaban preguntando. Ahí sí. Entonces, como les decía, eh, no es un acercamiento, como decía, físico, como cualquier persona que se allega a alguien, se acerca, ¿cierto? Eh, sino que es como un acercamiento del alma. Es lo que vamos a ir viendo acerca de... Se pegan algunas funciones. Ahí estamos todos. Bueno, como les decía, el acercamiento entre estas dos personas trae una enseñanza de que no solamente es un acercamiento físico, cuando a veces decimos tienes que acercarte más a esta persona, claro, lo estamos haciendo de la parte física, pero aquí habla más de un acercamiento del alma, que Judá representa el coraje emocional. Cuando la verdad interna ya no puede callarse, la redención comienza cuando alguien se acerca sin caretas o sin máscaras, sin a cosas que, sin esconderse, siempre como de lo original, con tu aspecto verdadero. Eso es acerca de desde cuando se habla del corazón o cuando se revela la luz en en tu alma. Otro tema es la palabra que nace del sacrificio. Cuando habla en el capítulo 44-32 dice, porque tu siervo salió garante del muchacho, ¿cierto? Hablando Judá, que se puso en el lugar de Benjamín, ¿cierto? Del hermano menor, que se lo había dejado a cargo su padre. Entonces, aquí habla acerca de la responsabilidad que repara, de reparación, ¿cierto?
Judá dice que ofrece su propio ser por Benjamín. Y en Kabbalah esto es la reparación, el tikkun personal, la reparación, corregir la falla original, ¿cierto? Lo que había hecho antes de haber venido José, la verdadera transformación ocurre cuando asumimos responsabilidad, ¿cierto? Recuerden que él fue responsable de la venta de esclavos a su hermano menor, a José en este caso, eh, tuvo gran responsabilidad Judá y tenía que reparar eso que hizo. Entonces, esta enseñanza habla acerca de la reparación, del tikkun, como se le llama en hebreo. También otro tema que José se revela, ¿cierto? Es la revelación de luz, ¿cierto? Que cuando en Bereshit 45:3 dice, yo soy Joseph, y él se revela, ¿cierto? Se revela a sus hermanos. El tema es la verdad que libera, ¿cierto? También el Zohar dice que cuando José se revela, la luz oculta o Ganús, ¿cierto? Que se manifiesta. Quiere decir que todo el sufrimiento previo cobra el sentido, como lo vimos en la clase anterior. Así ocurre en la vida. Cuando hay conciencia, el dolor se transforma en comprensión, en lo que revela el versículo que habla yo soy Joseph o José, que cuando él se le da a conocer a sus hermanos es una revelación de la luz oculta, el Oraganus y la manifestación, ¿cierto? También en Berechit 45:5 habla del juicio de la misericordia, cuando dice no se entristezcan, fue Elohim quien me envió, fue todo un propósito. Cuando le da la explicación José a sus hermanos, porque obviamente ellos se culparon, en que fueron realmente responsables por eso, por la venta de esclavos, por cierto, recuerden que fue por la envidia, vamos a ver igual la narrativa del contextual de lo que vamos a aprender hoy. Y el tema de esta enseñanza es ver el propósito detrás del caos. Siempre hay que ver lo bueno detrás de las cosas que nosotros aparentemente la estamos viendo mal. La explicación es que José ya no opera desde el din, que es el juicio, sino que desde el rejamín, que es la misericordia. Reconoce que incluso lo doloroso fue parte de un plan superior. Este es un nivel elevado de conciencia espiritual, de lo que habla principalmente José en esta enseñanza. También en otro tema, el reencuentro y la sanación, cuando en Bereshit 45:14 dice, y lloró sobre el cuello de su hermano, perdón, Benjamín. Ese fue José el que lloró claramente cuando perdonó a sus hermanos, se dio a conocer a ellos y hubo ese reencuentro y esa sanación. El tema dentro de esta enseñanza es sanar vínculos, restaurar el alma. A veces dejamos cosas que no cerramos, no sanamos y los siguen dañando. Entonces, el llanto compartido limpia memorias emocionales. Eso quiere decir que en términos espirituales es la unificación de las esferas o de la sefirot, ¿no? De todos los aspectos. Cuando las partes fragmentadas o las que están quebradas se vuelven a integrar, se vuelven a reparar, hay una sanidad, hay una sanación, hay un reencuentro. Eso es lo que habla acerca de esta enseñanza dentro de esta porción. Y por último, una última en el 45:28 de Génesis, cuando habla y dice, y dijo Israel, ese Israel es Jacob, dice, basta, José, mi hijo aún vive. El tema dentro de este versículo es descender con conciencia. La explicación, Egipto, que es Mizraim, simboliza la estrechez, ¿cierto? Jacob desciende pero no cae, entra con propósito. Y él explica que a veces el alma debe pasar por la oscuridad para revelar esa luz futura. Entonces ahí están todas las enseñanzas más principales de los temas que están en- encerrados en esta porción. Entonces, la idea central de Baigash es que cuando el ser humano se acerca con verdad, asume responsabilidad y habla desde el corazón, la luz oculta se revela
y todo cobra un sentido, ¿cierto? Es como está conectado con la porción anterior, la de la semana pasada. Entonces, vamos a ver una narrativa, más o menos, de lo que, del contexto, por qué nos llevan a esta escena, ¿cierto? En la porción eh, de Enfrentando la Verdad, en la porción de Baigash, en la enseñanza de Enfrentando la Verdad, un relato arquetípico que va explicando el por qué llegan eh, a esta escena. Entonces dice que en el camino hasta este instante no comienza en Egipto. Claramente sabemos de dónde comienza. Eh, Comienza mucho antes, cuando el alma todavía cree que puede huir de sí misma. Estamos hablando de forma simbólica. Entonces todo empezó en una casa que se dividida, donde los hijos de Jacob, ¿cierto? No lograban mirarse con un mismo corazón. José, que era el portador de sueños, hablaba desde un nivel que sus hermanos no podían tolerar. Eso empezó a quebrar la relación. Él veía el futuro por medio de los sueños, ellos aún luchaban con el presente, los hermanos, ¿cierto? José no era solo un joven, era el arquetipo de la conciencia que desestabiliza, ¿cierto? El que te hace ver las cosas, el que te hace frenar, esa luz que revela lo que otros prefieren mantener oculto, ¿cierto? Cuando una persona te descubre, ¿cierto? Ese era José. Y eso es, a grandes rasgos, cuando nos descubren, para nosotros es molesto, aunque con el tiempo no lo veamos que es positivo, pero en el momento molesta. Entonces los hermanos de José, dominados por el temor, por la envidia o de perder su lugar, su posición, por ser hermanos mayores, decidieron arrancar esa luz de su vista, esa molestia que era José. Lo vendieron, ¿cierto? Como esclavo. Primero lo tiraron a una fosa. Ahí también se opuso el primogénito, eh, Rubén, y también Judá, el cual es el protagonista, uno de los protagonistas de esta enseñanza, pero igualmente más tarde también accede y también lo vende. Entonces, ellos tenían que arrancar esa luz de su vista, lo vendieron convencidos de que el borrar al soñador también desaparecería el sueño. Grave error. Pero los sueños no se venden, no se desplazan, no se desaparecen. Y así José descendió no solo a Egipto, sino que a lo más profundo de lo oculto, ¿cierto? El llegar a Egipto, él descubrió muchas cosas y por todo lo que pasó. Entonces, Egipto, que es Mizraim, no es solo un territorio, como le decía, es un arquetipo, es un espacio de estrellamiento donde la conciencia parece quedar atrapada por la materia, el poder, la apariencia. Allí José fue esclavo, fue prisionero y fue olvidado. Cada descenso pulía algo en él. Cada injusticia lo vaciaba del ego y lo llenaba de visión, de dirección. Mientras tanto, sus hermanos regresaron a casa con un silencio que nunca logró convertirse en paz. Al querer desaparecer esta luz, algo en ellos también desapareció. Entonces los años pasaron, el hambre llegó, no solo a la tierra, sino a los alrededores, ¿cierto? Y en las certezas en el ámbito espiritual. Cuando la abundancia se agotó, Jacob envió a sus hijos a Egipto, sin saber que los estaba enviando al encuentro con aquello que habían negado durante décadas. José los vio primero, ellos no lo reconocieron. Siempre es así. La verdad reconoce al ser humano antes de que el ser humano reconozca la verdad. Ahí vamos viendo las comparaciones de esta historia. José no se revela en principio, no porque busque venganza, sino porque la verdad nos entrega a quien aún no lo puede sostener. Entonces no podemos dar verdades, por eso que la escritura de la Torá está escrita en historias,
y tiene cuatro etapas, tiene cuatro modos de interpretar. Por eso, porque la verdad completa no se le da a personas que aún no se han preparado. Por eso este es un camino de nosotros de preparación y de a poco vamos poder ir conociendo la verdad que está oculta dentro del texto. Lo mismo en nuestra vida y lo mismo pasó en esta historia. Entonces, si no la puedes sostener, no te la puedo dar. Es como poner un peso a algo que a alguien que aún no tiene los músculos para sostener, no tiene la fuerza. Primero hay que probar, primero mide, primero observa. Lo somete a un proceso de prueba, ¿cierto? Que despierta memorias enterradas. ¿Recuerdan de los costales de trigo, de la copa? Todas esas cosas son pruebas para poder ir preparándolos para algo mayor. También las acusaciones, el miedo, la responsabilidad compartida. Cada encuentro es un espejo. Cada palabra dura es un eco del pasado. Benjamín entra en escena como en el punto más sensible del relato. Él representa la inocencia protegida, el hijo que Jacob aún no ha entregado al dolor. José lo toma como un eje porque allí se juega la transformación, esa transformación real. O sea, va a probarse que los hermanos volverían a sacrificar a uno de ellos o a uno de sus hijos, hermano de José, para salvarse a sí mismos o serían capaces de responder desde otro nivel. Entonces, que habían aprendido la lección. Entonces llega el momento decisivo, Judá avanza, ahí entra Baigash, se acercó, no habla desde la fuerza ni desde la razón, porque sí lo había hecho antes, había sido más violento, una razón fría, sino que en este momento habla desde el peso acumulado de generaciones. Él ya no es el hermano que propuso vender a José, porque él fue el que lo propuso, sino que él es el arquetipo, el simbolismo del corazón que se hace responsable, que se acerca, Baigash no solo físicamente, sino internamente, se aproxima a aquello que más teme, la verdad que podría derrumbarlo, pero no le importa. Judá no sabe que está frente a José, pero el alma sí lo sabe. Por eso su discurso no es de- en defensa de él, sino que es una exposición. No acusa, no exige, sino que se ofrece como sacrificio. Por eso que también el veniendo de Judá, el ancestro del Mesías, ¿cierto? De esa familia, de la descendencia de él, viene el Mesías y también está esa comparación con que él se ofrece, ¿cierto? Como se habla del sacrificio de ofrenda del Mesías, se ofrece por nosotros. Entonces, en este instante, todos los arquetipos colisionan, se unen. José, primeramente, la verdad oculta. Judá, la responsabilidad que despierta. Benjamín, la pureza que es amenazada. Jacob, la conciencia ausente pero omnipresente, ¿cierto? Y Egipto, el escenario del máximo ocultamiento, donde están todo ese tipo de dioses que hay que ir después desgajando, sacando. Entonces, en este relato no hay palabras casuales en la Torá misma en su totalidad. Cada palabra no es casual, sino que cada frase de la Torá, y en este caso de Judá, pronunciada, es una grieta de un velo que se está rasgando, ¿cierto? Que está revelando. Él no intenta salvar a Benjamín solamente, sino que intenta reparar esa historia que tenía rota, que él provocó. Sin saberlo, está corrigiendo el instante en que nadie habló por José. Entonces José escucha y algo en el comienzo, él comienza en él a romperse también. Porque la verdad puede soportar el exilio, puede soportar la prisión y puede soportar el olvido. Pero no puede resistir eternamente cuando el corazón humano finalmente está listo para mirar al frente. Entonces, ese fue el relato de contextual para llegar a la porción que vamos a ver, a la enseñanza, ¿eh? Que es enfrentando la verdad, ¿cierto? Esa verdad
que era necesario para poder avanzar, para poder subsistir, porque esta gente estaba muriendo de hambre y en Egipto, gracias al plan de José, había alimento. Entonces era importante eh, el poder pasar por este proceso. Entonces, en Enfrentando la Verdad, tenemos este texto que vamos a ver, el texto de Bereshit o Génesis 44:18, y vamos a ir viendo en profundidad algunas enseñanzas que están aquí. El texto base eh, que habla ahí lo pueden ver. Si quieren lo podemos repetir. Dice, y se acercó Jehudá a él y dijo, por favor, mi señor, permite que tu servidor, hablando desde la humildad, hable una palabra a oídos de mi señor, ¿cierto? Y no se encienda tu enojo o tu ira contra tu servidor, porque tú eres como el faraón. O sea, él tenía la facultad en ese momento de poder, de matarlo, de quitarle la vida o de seguir, de que ellos sigan con vida. Entonces, enfrentando la verdad en su contexto espiritual, a modo de introducción, habla de que hasta en ese momento del relato todo es una tensión. Como le decía antes de eso, él había ido a la fuerza. Eh, por medio del miedo, por medio del ocultar cosas. Y José está oculto tras esa máscara del poder, ¿cierto? Sabemos cómo era él, lo humilde que era, pero él tenía que actuar de esa forma para poder probar a sus hermanos. Los hermanos cargan la culpa, el temor y la memoria que no resuelven, esa que tenían eh, ahí escondida. Entonces ocurre algo decisivo en esta escena. Vaigash elab Yehudá, y Yehudá se acercó a él, a José. Desde el Sod, desde el secreto, ¿cierto? De lo más elevado, este no es un movimiento físico, como decía, sino es un acto del alma. Acercarse es dejar de huir, ¿cierto? Hablar es dejar de negar y enfrentar es aceptar la verdad. Esas son las cosas que hizo en este momento Judá y que cambió la escena, cambió el- lo- el tema en esta discusión, ¿cierto? Aquí es donde comienza la verdadera reparación, el tikkun, ¿cierto? En la forma de Vaigash, cuando él se acercó a él, pero no, como decía, físicamente, sino que desde el alma, un acto de dejar de huir, de dejar de mentir y de aceptar la verdad. Eso váyalo acompañando en su situación personal de cada uno de nosotros. Entonces, Vaigash indica tres niveles simultáneos. Se acercó, es acercarse, es enfrentar y entrar en una intimidad. Es lo que hay que hacer cuando tú quieres hablar con verdad, hablar sinceramente, sin máscaras. Y el Zohar enseña que nadie puede revelar la luz si antes no se acerca a su propia verdad, a la verdad que tú tienes que dejar de mentirte, ¿cierto? A lo mejor con todos los demás hablas con verdad, pero a ti te estás mintiendo. Eso es no avanzas si primeramente no te hablas o no te enfrentas con tu propia verdad. Judá representa ese arquetipo de alma que deja de justificarse. Y aquí hay algo muy importante porque eso es lo que siempre tendemos a hacer. Buscar la justificación de lo que estamos haciendo. Tratando de decir que lo que estamos haciendo es bueno, aunque veamos que y todos vean que está mal. Entonces, en la vida cotidiana, muchas personas viven evitando las conversaciones, dejando para después lo que tienes que enfrentar, evitando decisiones que a veces no te atreves a tomar, o evitando mirarse por dentro, ver en tu interior, autoexaminarse. Vaigas ocurre cuando dices, ya no huyo más de lo que yo soy. Entonces, es dejar eh, esas cosas que evitamos, sino que enfrentarlas. Por eso es el título de la porción, enfrentando la verdad, ¿cierto? La verdad en todo ámbito. Entonces, ¿por qué Judá o Judá y no otro? ¿Por qué no fue otro hermano? ¿Por qué no fue Simón? ¿Por qué no fue Rubén, que era el mayor? ¿Por qué fue Judá?
Entonces, desde el Sod, desde el secreto, Judá, que significa el que reconoce, el admitir y el agradecimiento. Recuerden que cuando la madre de Judá, Lea, estaba teniendo hijos para que el esposo se fijara en ella, se enamorara de ella, en el cuarto, que es Judá, ya no hizo lo mismo que hizo con los otros tres. No, no trató de agradar al esposo físicamente, sino que dice que en el cuarto ella alabó a Elohim, alabó a Jehová, como quiera decirle, alabó a Dios y fue agradecida. Entonces, por eso Judá es el arquetipo, el que reconoce, el que admite de que todo viene de Dios. Por eso él tenía que ser él. Entonces, Yehudá es la raíz de Teshuvá auténtica o arrepentimiento auténtico. Eso es lo que representa Judá y no otro. Entonces, Judá fue quien propuso vender a José primeramente, era impulsivo. Cargó con esa responsabilidad y garantizó la vida de Benjamín, ¿cierto? Él se puso en su lugar. Solo quien asume responsabilidad puede enfrentar la verdad sin romperse en el acto. Entonces, eso es porque fue Judá y no fue otro. Entonces, en la vida cotidiana, la verdad no destruye. No porque tú digas la verdad te va a destruir, aunque pases vergüenza, aunque tengas que enfrentar algo vergonzoso, sino que la verdad te libera. Y lo que destruye es la negación. Eso es lo que sí destruye. Entonces, Yedaber na, eso significa permite que hable, cuando se le acerca, ¿cierto? Permite que hable desde una forma diferente, desde el hablar, es sacar la verdad de lo que está encerrado, es como liberarse, ¿cierto? El alma que está enferma, cuando calla, lo que debe decir es la verdad, ¿cierto? Dice el Zohar que la palabra no dicha, la que no se dice, se convierte en un juicio interno. Ya tienes que luchar contra eso siempre si no lo dices, ¿cierto? Es algo que te mantienes oculto ahí. Un ejemplo simple, cuando callas por años, algo que siempre te está doliendo. Lo importante es liberarte de eso. Cuando tu cuerpo se tensa, ¿cierto? O cuando tus relaciones se enfrían, o cuando tu energía se bloquea. Judá habla para no ganar, no para ganar, ¿cierto? Sino para liberarse. Eso es lo que representa que el que le permita, cuando le pide a José, permíteme que le hable, cuando dice en esa parte, eh, cuando dice, permite que tu servidor hable una palabra a oídos de mi Señor. Entonces, ¿para qué? Para que no se encienda tu enojo. Eso es lo que quería evitar. Porque desde el Sod, desde el secreto dice que Judá sabe que la verdad despierta resistencia. Como le decía yo, cuando alguien enfrenta con verdad, siempre va a haber una oposición, hay una resistencia. Pero aún así, habla, aún así dilo, aunque tengas que enfrentar. Porque enfrentar la verdad no garantiza que el otro se enoje, sino que garantiza que tu alma no se rompa. Es el mayor beneficio. Puede que los demás se te opongan, se te enojen, pero lo importante es que tu alma no se rompa y se repare, ¿cierto? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Muchas personas prefieren la paz externa, pero Judá elige una paz interna, es lo que nosotros debemos hacer. A veces queremos que todo nuestro alrededor esté en paz, pero a veces nuestra alma está encerrada, está estrechada, pero debemos buscar la paz. Dice, porque tú eres como Faraón. Faraón representa el ego que controla, ¿cierto? Pero Judá reconoce el poder, pero no se somete a él, ¿cierto? No quiere controlar la situación. No es que por gritar más te gane y acceda a lo que te estoy pidiendo, sino que desde una humildad dice que Judá se posiciona con dignidad en vez de humillación. Humillación no es lo mismo que humildad. Humillación cuando alguien te humilla, pero humildad es una posición de dignidad. Es diferente la humillación que la humildad, ¿cierto? Entonces, en la vida cotidiana, enfrentar la verdad no es gritar, no es el que más grita,
sino que es hablar firme, con convicción, es no traicionarte a ti mismo, sino que hablar desde la comodidad, ¿cierto? Desde la seguridad. Por eso es importante la verdad. Entonces, el momento del quiebre interno, el Zohar nos enseña que es el instante en que Judá habla desde la verdad. José ya no puede sostener esa máscara. ¿Por qué? Porque la verdad fue dada. Él vio que su hermano estaba hablando con la verdad que él esperaba. O sea, la prueba que le había hecho estaba funcionando. Eso era lo importante. La verdad desarma lo que está oculto. Cuando tú enfrentas la verdad, algo en el entorno cambia, algo en el otro se mueve, algo en el cielo se abre. Entonces, es importante la verdad. Entonces, en el trabajo del acercamiento, hoy, a modo de aplicación, acércate a una situación que tú vienes evitando mucho tiempo. No la resuelvas primeramente, sino que solo acércate desde tu alma. En el trabajo de la palabra honesta, di una verdad con respeto, sin acusar, sin victimizarte y sin esconderte. En el trabajo de la responsabilidad, pregúntate, ¿qué parte de esto es mío? Ahí comienza la libertad. Cuando tú reconoces cuál viene de ti, no echándole la culpa a los demás. El trabajo del silencio posterior, después de decir tu verdad, no expliques, no persigas aprobación. Confía en ese proceso, porque ya dijiste la verdad. Entonces, el, aquí les voy a dar cuatro trabajos que van a ir después en un PDF para que lo puedan ir aplicando, que va a ser algo que nos va a involucrar a todos, nos va a servir, perdón, no que nos va a involucrar, o sea, igual nos involucra porque somos uno, en cuanto a esencia de lo que estamos aprendiendo, cada uno nos va a ir llegando, va a ir tocando una fibra que a veces no queremos reconocer. Y en estos cuatro trabajos cotidianos, aventarse hacia la verdad, ¿cierto? A enfrentarla, ¿cierto? Primeramente es decir una verdad pequeña, pero que sea real. Trabajo, el trabajo que hay que hacer. Hoy, di una verdad que normalmente callas por comodidad. Ejemplo simple, esto me hizo bien. No estoy de acuerdo. Necesito ayuda. ¿Por qué funciona? No se trata de confrontar, sino de no mentirte. Cada verdad dicha con respeto libera una carga interna. Entonces, enfrentar no es gritar, sino ser honesto. Hacerse cargo sin culpar. Modo de trabajarlo. Por ejemplo, en una situación difícil del día, pregúntate, ¿qué parte de esto sí depende de mí? Con un ejemplo simple, por ejemplo, llegué tarde, no calculé bien mi tiempo, o hubo un conflicto, no lo escuché del todo en una situación. ¿Por qué funciona decir esto? Cuando dejas de buscar culpables, ¿cierto? Recuperas poder, asumir responsabilidad, calma el conflicto interno. La verdad comienza cuando terminas la excusa, cuando dejas de dar excusa. ¿Eh? Otro trabajo, acercarse en vez de huir. ¿De qué forma? Acércate hoy a algo que a veces sueles evitar. Ejemplo simple, una conversación incómoda, un mensaje pendiente o una emoción que estás postergando. A veces nos escondemos las cosas y nos hace daño. Dice lo que evitas, ¿por qué funciona esto, hacer estos ejercicios? Porque lo que evitas va creciendo en ti, se forma como tiene una raíz, va germinando. O lo que miras de frente se ordena. Por eso Vaigash, acercarse cambia la energía del problema. Es importante acercarse, no alejarse de las cosas, de la situación. Por último, el último trabajo, nombrar lo que sientes, nombrarlo sin juzgarte.
Detente un momento y ponle nombre a lo que sientes. Ejemplo simple, estoy cansado, tengo miedo, estoy triste, no enojado. Nombrar una emoción es el primer paso para sanarla. No necesitas arreglarla hoy mismo, sino que solo reconocerla. Ya se irá arreglando porque la verdad está saliendo de ti. La verdad con sentido es más sanadora que la verdad que está planeada o pensada, ¿cierto? La verdad eh, cuando sale a flor de piel, como es realmente, eh, es más con sentido, ¿cierto? Entonces, para poder reflexionar acerca, ya para ir terminando, acerca de esta enseñanza, enfrentando la verdad, eh, enfrentar la verdad no es un acto heroico, ¿cierto? No es ser héroe, es un acto de humanos. Todos mentimos alguna vez, todos escondemos algo alguna vez, y siempre es importante liberarse. No se trata de tener la razón, no se trata de que por ese hecho tienes alma, todos la tenemos, a veces es que no la sabemos aplicar. Judá nos enseña que la verdad no se grita, sino que se habita, que no hace falta ser perfecto, solo estar dispuesto a acercarse. Porque mientras huyes, la vida te va siguiendo, te persigue. Pero cuando te detienes y hablas, la vida se revela. La verdad puede doler un instante, puede haber oposición, pero la mentira duele toda una vida. Es mejor que duela solo por un momento, pero no toda la vida. Hoy, acércate. Hoy mismo, habla. Hoy, enfréntate con amor, no con juicio. Y que la luz que nace de la verdad reordene tu camino, suavice tu corazón y despiértate tu conciencia. Amén, ve amén. Esta ha sido la enseñanza de este día. Espero haya sido de mucha bendición, pero más que eso, que nos bendiga, nos ayuda y nos ayude a poder aplicarla a nuestra vida. Como les decía durante la clase, todos, todos hemos tenido este tipo de situaciones y hemos tenido cosas ocultas que a veces no podemos liberar. Lo importante es hacerlo. Primeramente acercarse a eso, o sea, reconocerlos. Y luego decirlo, aunque te provoque dolor, aunque provoque oposición, pero es mejor liberarse de eso, como decía al final, que sufrirlo todo en la vida. Así que si hay alguno que quiera, los días estuvo bien concurrido, si alguien quiere hablar algo, estamos ahí para poder escucharles. Si hay alguna duda, estamos ahí para poder ayudarles. Lo importante es que usted no se vaya con las dudas y desde ya, si ya no lo venía haciendo, lo pueda aplicar a su vida. Eso es lo más importante de esta clase, el poder usar estas herramientas. Adelante. Veo que les quedó muy claro. Ese es un buen indicio y me alegra mucho el que puedan, si alguno entraron más tarde, la clase se va a subir y la van a poder ver de nuevo desde un principio para ver todo el contexto de por qué estamos hablando de esto. Así que por mi parte, yo les envío un gran abrazo, muchas bendiciones, mucha luz entre nosotros para el mundo,
para que esta oscuridad se vaya disipando. Entonces, nos vemos hasta una próxima. Shabbat Shalom.